Hoy continuaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así es que les imploro, hermanos, que vayamos a esta carta. Carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Vamos a abrir en el capítulo número 3. Capítulo número 3. Le voy a hacer lectura de los versículos que están desde el 10 al 14. Gálatas 3, versículos 10 al 14. Vamos a hacer lectura de esta porción, amados hermanos. Gálatas 3, versículos 10 al 14. Dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos permites hoy acercarnos a ella. Te rogamos, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos a los principios propios para que nosotros podamos tomarlos para nuestra vida y cimentar nuestra fe, fortalecernos, Señor, en la verdad, abandonando, Señor, cualquier vestigio del error doctrinal que este mundo, Señor, con toda su perversidad, quiere aún traer delante de tu pueblo. Guarda el corazón de tu pueblo, amado Señor, y qué mejor hacerlo que exponiéndonos a la luz de tu verdad. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. En la mañana de hoy daremos trámite a esta segunda parte de la argumentación teológica de Pablo que él hace precisamente para hacer frente a la falsa enseñanza de los judaizantes. Y digo que se trata de una segunda parte, ya que la semana pasada pudimos estudiar acerca de la bendición de Dios que le fue revelada a Abraham y que por medio de él, o más bien de su simiente, que es Cristo, esta bendición sería derramada sobre todo aquel que en él cree, que cree en Jesucristo. Abraham es el ejemplo del Antiguo Testamento de lo que es ser justificado por la fe. Es el ejemplo cúspide, por así decirlo. Y todo aquel que siga el ejemplo de Abraham ha de recibir esa justificación. Podemos decir que se trata es de la parte positiva de esta doctrina, lo que estudiamos en los versículos 6 al 9, la parte positiva de la doctrina de la justificación, de aquellos que creen en Dios, de aquellos que depositan su fe y así, por ese medio, recibir la justicia de parte de Dios. Y fíjense que es el Evangelio
las buenas noticias, las buenas nuevas de parte de Dios, que es allí donde Dios expone y trae a consideración delante de los hombres, sin importar su raza, sin importar su condición social, unas promesas, promesas de salvación, promesas de vida eterna, promesas condensadas en el Evangelio, que es dispuesto para todos los hombres. Ahora, esto también puede ser explicado desde un aspecto negativo. Ya les dije, hay un aspecto positivo, pero también puede ser considerado desde un aspecto negativo. Es decir, el otro lado de la moneda de la doctrina de la justificación. Y recordemos que ya el apóstol Pablo en el versículo 16 del capítulo 2, Pablo ha expuesto dos verdades que son mutuamente excluyentes. Fíjense, Gálatas 2, versículo 16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Allí vemos dos verdades que se repelen la una de la otra, pero que tienen que ver con la misma doctrina. Como ven, se trata de la misma doctrina, pero que se expresa de dos maneras. La justificación es por fe y la justificación no es por las obras de la ley. Dos posiciones que apuntan a una misma verdad. Y es precisamente, hermanos, la cláusula negativa con la que Pablo va a tratar, o más bien se va a extender un poco más en los versículos 10 al 14 de Gálatas 3 que ya leímos. Y si nosotros llegamos a comprender cómo las obras de la ley no sirven para alcanzar ese estado legal de ser declarados inocentes, que es lo que significa ser justificado, pues nosotros podemos llegar a concluir, o más bien podemos tener más motivos para alabar a nuestro Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos la bendición de ser justificados y también de recibir su Santo Espíritu. Ahora bien, fíjense, Pablo nos ha dicho que los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, es decir, los que han actuado de la misma manera que lo hizo Abraham. ¿Cómo actuó Abraham frente a las promesas del Señor? Creyó, él puso su confianza en lo que Dios le prometió. Adicionalmente, nosotros pudimos ver que la manera que Dios expone a los individuos para ser salvos es la misma tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Es por medio del Evangelio. Ese Evangelio que recibimos nosotros para ser salvos es el mismo Evangelio que le fue predicado a Abraham. El Evangelio que recibió Abraham, aunque estaba en sombras, señalaba a la bendición que solo se podía encontrar en la persona de Cristo, quien fue la simiente prometida a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, refiriéndose que en ti es en su simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Allí estaba el Evangelio predicado a Abraham. Y esto quiere decir, amados hermanos, que el Evangelio es de carácter universal, ¿sí? Que tiene su alcance ¿para quién? Para todas las personas, ya que Dios no hace acepción de personas. Y esto era un golpe contundente contra la herejía de los judaizantes, ¿sí? Porque para un judío en particular, el judío que practicaba la religión judía, pues la salvación solamente estaba en la nación judía, que la salvación solo estaba en el judaísmo. Y aún así hacían una cláusula extensiva para aquellos gentiles y los traían a la fe judía, ¿sí? Pero siempre y cuando se amoldaran a toda la legislación de lo que respecta a la ley judía. Pero
el Señor, ya desde el Antiguo Testamento, aún desde el Génesis, previó que esa salvación no era solo para los judíos. Y recuerden que la semana pasada habíamos hecho mención que si consideramos a Abraham, aquel caldeo, aquel que fue sacado de una nación pagana, este hombre antes de ser judío era un gentil. Entonces, allí vemos cómo el Señor, en su corazón dadivoso, extiende su bendición a todas las naciones, sin importar su raza. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, la intención que tiene el apóstol Pablo con esta carta, ¿sí? Recordemos que la intención de Pablo es, en esta expresión, es cautivar nuevamente el razonamiento de los Gálatas, ¿sí? Los quiere traer otra vez, encaminarlos a la verdad, a que vuelvan a la verdad del Evangelio y que se resistan a ese lazo esclavizante de los judaizantes, ¿sí? ¿Por qué? Los judaizantes querían traer un lazo, el lazo de la ley, ponerlo como yugo sobre sus hombros para esclavizar su vida. Pero qué mejor, hermanos, es hacer uso de las mismas escrituras, como lo hizo el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento para traer como testigo a la misma palabra, y de la misma palabra traer como testigo a un personaje que era muy amado por los judíos, como lo fue Abraham. Ahora, Abraham es citado como ejemplo universal de lo que significa ser justificado, donde se realza precisamente la confianza en Dios en un tiempo, óigame bien, donde la ley aún no había sido promulgada. Además, Pablo introdujo que la bendición que es por la fe y que vino por medio de Abraham estaba escondida en la simiente de Abraham, estaba en la persona de Cristo, pero ahora esa idea será profundizada para que tanto los Gálatas como nosotros tengamos fuertes convicciones, porque ciertamente esa es la falencia de la iglesia de hoy, que no tiene convicción. Y necesitamos fortalecer nuestras convicciones en que es por medio de la fe y no por las obras de la ley que los hombres son justificados. Y para ello nos presentará el apóstol Pablo varios argumentos. Argumentos que van en dos vías. Por una parte, argumentos que van a deslegitimizar a la ley como el camino de la justificación. La va a poner en evidencia y va a decir, el camino de la ley no es el correcto para usted hallarse inocente. Pero también va a traer argumentos sólidos donde se nos va a presentar la obra de Cristo como la base sobre la cual los individuos que creen sí pueden ser justificados. Muy bien, entonces avancemos con el primer punto de este sermón, el cual lo he titulado: la ley es un agente de maldición. La ley es un agente de maldición. Y es indudable, hermano, que se trata de una declaración que puede sonar aún hasta muy fuerte, ¿sí? Puede sonar agresiva y que puede resultar aparentemente como contradictoria con otras declaraciones de la Biblia. Por ejemplo, el mismo Pablo, en otras porciones de sus escritos, cito por ejemplo Romanos capítulo 7, versículo 12, el apóstol Pablo dijo de la ley: de manera que la ley a la verdad es que es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Son tres características que son loables que presenta aquí el apóstol Pablo acerca de la ley. Ahora, ya más adelante el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
Muy bien. Mientras que nosotros encontramos aquí en lo que estamos estudiando en Gálatas 3:10, que se nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Parece un aspecto sumamente negativo y contrario a lo que Pablo ha expuesto en otras porciones de su pluma acerca de la ley. Nos dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, nosotros no podemos negar que Pablo en esta porción nos está diciendo que la ley pronuncia maldición. La ley pronuncia maldición. ¿Para quién? Para aquellos que no la cumplan. Entonces, si usted hace una evaluación de su vida y rápidamente juzga su vida a la luz de las Escrituras, ¿cómo queda delante de la ley? ¿Bajo maldición? ¿Bajo maldición? Porque no cumplimos la ley de Dios. Ahora, que ponga en un estado de maldición a los individuos que la incumplan, que incumplan la ley, no significa que la ley deje de ser santa, justa y buena. No lo excluye. La ley puede condenarnos como malditos, pero la ley no deja de ser ni santa, ni justa, ni buena. Pero este tema será tratado más adelante cuando el apóstol Pablo nos enseñe cuál es el propósito de la ley. Y vamos a ver resaltadas estas virtudes. Pero en lo que respecta a que la ley es un agente de maldición, es porque tiene como alcance acusar a los hombres. Eso es lo que hace la ley, acusar a los hombres que no cumplen con sus demandas, dejándolos en un estado de ¿qué? De condenación. De condenación. Y el argumento es sumamente claro. Pablo dice que si los gálatas están dispuestos a continuar bajo las intenciones, bajo la influencia de los judaizantes de pretender guardar la ley como medio de salvación, ellos están muy equivocados, pues estarán usando la ley, como lo citó el apóstol Pablo a Timoteo, usarán la ley de una manera ilegítima. Usarán la ley de una manera ilegítima, pretendiendo alcanzar lo que la ley no está prometiendo. Y aún así, es como usar la ley para algo que no es. Es como usar una herramienta que ha sido diseñada con un fin para otra cosa. Es como tomar un cuchillo afilado. Piénsalo usted, un cuchillo bien afilado, pero en lugar de tomarlo por el mango, de tomarlo por el cabo, lo toma usted por el lado de la hoja afilada, pretendiendo que se trata de una herramienta que le puede ayudar para martillar o qué sé yo. Pero ¿cuál va a ser el resultado? El resultado será que usted va a tener una mano completamente ensangrentada e inutilizable, porque usó la ley de una manera, o bueno, en este ejemplo, usó el cuchillo de una manera que no era debida. Así es que, pretender usar la ley como el camino para ser declarado inocente delante de Dios es una manera errada de entender que el hombre puede obedecer la ley. Esa es la premisa de lo judaizante. La premisa del judaizante es que él sí puede obedecer la ley. Y ahí es donde llega a equivocarse también. Y ahora, Pablo cita el Antiguo Testamento precisamente para resaltar su argumento que la ley solo sirve para condenar y no para justificar. ¿Sí? La ley sirve para condenar, mas no para justificar. Y cita es Deuteronomio capítulo 27, verso 26.
Deuteronomio 27, versículo 26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, etcétera, etcétera. Hermanos, es de distinguir que Pablo introduce dos variantes al citar Deuteronomio, las cuales tienen que ver con la totalidad. ¿Sí? Con la totalidad. ¿Qué dice Pablo al citar Deuteronomio 27, 26? Él dice: maldito todo aquel, allí está la variante, todo aquel, que implica que totalidad, que no permaneciere, otra vez, en todas, totalidad, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Ahora, yo pregunto, ¿por qué todo aquel que no guarde toda la ley está bajo maldición? Bueno, lo primero que debemos entender es porque Dios decretó decretó maldición sobre aquel que no cumpla su ley. En Romanos 6:23 encontramos ese decreto: la paga del pecado es muerte. Entonces, es un decreto de Dios. Él decretó que había maldición sobre aquel que no cumple la ley. Ahora, ¿qué es eso de pecado? Y el apóstol Juan, pues, nos lo aclaró, alineando la expresión de pecado con la ley. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 4, que el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Entonces, el que comete pecado, el que transgrede la ley, queda sujeto bajo la condenación de la ley. ¿Y qué demanda la ley? Que la paga de ese pecado, ¿sí?, sea la muerte. Así es que, hermanos, se trata esto de que la ley esté bajo maldición, se trata primeramente de un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios, quien en su carácter santo, Él demanda santidad, que en su carácter de justicia, Él demanda justo juicio. Y ahora, al ser el santo, y por ser Él un ser moral, demanda que los hombres sean santos y que sean morales. Y esta expresión, sed santos porque yo soy santo, una expresión que la encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, se trata de un acto soberano de Dios. Ahora, fíjense que Dios creó a los hombres perfectos, porque uno pudiera pensar, ¿cómo es posible que Dios llegue quizás a demandar algo que en nuestra condición pudiéramos decir es algo imposible? Es algo imposible. ¿Cómo hemos de cumplir su ley si no lo podemos? Pero fíjense que Dios, en el inicio de todas las cosas, Él creó a los hombres perfectos. Y los creó precisamente con la capacidad de obedecer sus mandamientos. O cuando menos, eso es lo que yo entiendo del carácter de Adán y Eva cuando fueron creados por Dios, que fueron creados a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Ahora, de no ser así, si el hombre en su momento no hubiese tenido esa capacidad de obedecer sus mandamientos, Dios sería injusto en demandar de Adán y Eva el cumplimiento de ese mandamiento. ¿Cuál mandamiento? De no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero además, fíjense que la misma escritura en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 29, comprueba esta creación perfecta del hombre cuando dice que Dios hizo al hombre recto. Dios creó al hombre recto. Y aún así, ese mismo versículo sigue diciendo, ellos buscaron muchas perversiones. Fue el hombre el que se desvió. Fue el hombre el que pecó. No fue Dios quien lo creó imperfecto para que incumpliera su ley.
Lo creó perfecto para que tuviera la capacidad de obedecer a su ley. Ahora, cuando Dios se relacionó con Adán y Eva, condicionó su obediencia, diciéndoles allá en Génesis 2, verso 17, les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, esto quiere decir que la desobediencia le resultaría en maldición. Ahí está. Que la desobediencia le resultaría en maldición. Y efectivamente, esta maldición cayó sobre ellos, cayó sobre Adán, cayó sobre Eva, cayó sobre la serpiente, cayó sobre la creación. Y cayó también sobre toda la raza humana, al ser Adán la cabeza federal, aquel hombre que representaba a toda la humanidad. Entonces, todos estamos sujetos ¿a qué? A maldición. Eso es maldición. Que los hombres, por ser desobedientes, estén bajo el castigo de Dios, sujetos a la ira de Dios. Eso es maldición. Y esto es fácilmente comprobable, hermanos, porque el Señor en el Sermón del Monte demostró que los hombres son culpables de desobedecer la ley, aunque ellos creían que la cumplían. Tal vez lo hacían exteriormente, pero en el corazón se fraguaba la esencia del pecado. ¿Acaso los fariseos no ayunaban? Sí que lo hacían. ¿Los fariseos acaso no daban limosna? Lo hacían, ¿verdad? ¿No oraban? Lo hacían, pero lo hacían con una intención incorrecta. Incorrecta. La fachada expresaba una aparente obediencia de los mandamientos de Dios, pero su corazón estaba lejos del cumplimiento de la ley. Ahora, en ese mismo Sermón del Monte, el Señor les dijo: ustedes han escuchado que el mandamiento dice no matarás, ¿sí? Pero yo os digo que el que tenga rencor, óigame bien, rencor en su corazón por su prójimo, por su hermano, es culpable de ese mandamiento. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor? Que efectivamente nos demuestra que el hombre es culpable de desobedecer la ley y que por eso está bajo maldición, que los hombres por ser desobedientes están bajo el castigo divino. Ahora, Pablo también dijo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, citando también el Antiguo Testamento, él dijo: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No lo hay. Entonces, hermanos, cuando algún individuo pretende usar la ley, pretendiendo cumplirla, pues se va a encontrar con que la ley le va a acusar como culpable. Porque si cualquiera pretende usar la ley como el medio de salvación, debe entender que se encontrará es bajo maldición al no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Fíjese, Santiago, él dijo esto, dijo lo mismo, pero con otras palabras, allá en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 10. Santiago dijo: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos, de toda la ley. Y es exactamente la misma justificación que el apóstol Pablo está trayendo aquí en este versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas.
en todas las cosas. Así es que no podemos nosotros justificarnos diciendo, ay, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo oro, yo ofrendo, pero en mi casa no amo a mi esposa, no respeto a mi marido, ¿sí? No proveo para los míos. Si falla en una, es culpable de toda la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que efectivamente la ley es un agente de maldición. Es un agente de maldición. Ahora, en segundo lugar, el segundo argumento que trae el apóstol Pablo es que Dios declara que la justificación es por la fe, ¿sí? Que la justificación es por la fe. Y se trata de un argumento donde nos denota un solo camino. No hay dos, uno solo. Y declara que la justificación es por la fe. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahora, más que un argumento, este versículo trata, es como la conclusión más bien, o las conclusiones que se pueden sacar del versículo anterior, del versículo 10. ¿Cuáles son esas conclusiones? 1, la ley no justifica. 2, la fe sí justifica. Esas son las conclusiones que nos presenta este versículo. Así es que, hermanos, es imposible que un hombre sea justificado por la ley, y no solo es por la incapacidad del hombre en cumplirla, o por el propósito de la ley misma, que es la de condenar, ¿sí? Sino además porque Dios ha designado una sola forma de justificación. Dios no usó o no dio la ley para justificar al hombre. No la dio. La ley es para condenar. Y además de eso, el hombre es incapaz de obedecer a esa ley. Y en cuarto lugar, Dios designó, fue una sola forma de justificación, y es por la fe. Y lo que Pablo pretende decir con este verso 11 es que no hay dos formas para alcanzar la salvación. No lo hay. Y es la fe el único camino que Dios ha dispuesto para que los hombres alcancen vida. Solo por medio de la fe. Entonces, espero, amado hermano, ¿sí?, que si usted se está montando en el caballito de las obras, empiece a buscar dónde dejarlo parqueado y bajarse ese caballo. Porque no es por las obras de la ley, es por la fe. Así es que, hermanos, tendríamos nosotros que ser muy confiados en nuestras obras, ¿sí? Es decir, mire, yo soy muy bueno en cumplir la ley. Tendríamos que ser muy confiados. Y más que confiados, se necesita ser hipócrita, como para alzar la mirada al cielo y decirle al Señor lo que dijo este hombre en Lucas 18. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo sí soy bueno. Esos hombres son ladrones, yo no lo soy. Ellos son injustos, ellos son adúlteros. Ni aún como este publicano. Pero miren lo que sí soy, Señor. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y pretender que seremos declarados justos por esa concepción errónea de las obras. Pablo aclara que para los hombres caídos, que como ya está demostrado, todos los hombres están bajo maldición, porque todos los hombres son pecadores. Para todos los hombres caídos, que no pueden hacer lo que es bueno, porque su naturaleza caída se lo impide, solo les resta una cosa, y es levantar su mirada ¿a dónde?
al cielo, ¿Dónde está quién? ¿Dónde está el trono de Dios? Y clamar, Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador. No hay otro camino. No hay otra manera de llegar a transar con Dios y decirle cuánto vale mi pecado, que yo lo pago. No hay manera. Así es que, hermanos, esto quiere decir que solo queda el camino de la gracia. Solo el camino de la gracia. Que sea Dios el agente encargado de declarar al hombre justo, según su santa voluntad. Y para ello, Pablo cita al profeta Habacuc, ¿sí? Diciendo, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero más exactamente, Habacuc dice, si lo buscamos en Habacuc 2, versículo 4, nosotros podemos leer, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué sucede? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren, el profeta está hablando de esas calamidades que acompañaron al pueblo de Dios en medio del cautiverio en Babilonia. Y los que creyeran en Dios serían preservados para ser devueltos a su país para ser bendecidos. Es decir, no necesariamente Habacuc está hablando de vida eterna. Cuando dice, mas el justo por su fe vivirá, es que vivirá bajo la bendición de Dios, siendo traído nuevamente a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, aunque Habacuc no se refiere directamente a esa doctrina de la justificación por fe, Pablo citó este versículo es por el principio general que allí se encuentra. ¿Cuál es ese principio? Bueno, el principio es el de confiar en el Señor para vivir sujetos a su bendición prometida. Ese es el principio que podemos sacar de Habacuc y ese fue el sentido con el cual Pablo citó a este profeta. De confiar en el Señor para vivir sujetos, amarrados, apremiados a esa bendición prometida por Él. Cosa distinta les ocurriría a los babilonios y a los judíos incrédulos que confiaban en sus propios méritos, porque fíjense cómo lo dice allí el profeta, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y efectivamente, tanto los babilonios como los judíos incrédulos que confiaban eran más en sus propios méritos que sucedía con ellos. Se enorgullecieron, ¿sí? Y al enorgullecerse, pues su entendimiento quedaba nublado, negando la realidad de sus vidas torcidas. Esto es lo que trae la conformidad a la ley. Esto es lo que trae. Orgullo. Si confiamos en nuestras obras, pues ¿qué estamos cimentando? Pues le estamos echando agua a ese corazón orgulloso que ciertamente ha de florecer muy rápido. Muy rápido. Así es que todo aquel que pretenda caminar 3 centímetros por encima del piso, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque ciertamente está andando en su propia prudencia, ¿sí? Está confiando en sus obras. Miren, los judíos no serían liberados. En el caso de lo que nos presenta aquí el apóstol, los judíos no serían liberados por causa de sus propios esfuerzos, sino por la confianza que tuvieran en Dios. Ellos no salieron de Babilonia porque fueron más fuertes que ese imperio. Ellos salieron fue por la mano poderosa de Dios, porque Él así lo decretó, y Él así lo prometió, y así lo cumplió. Y ese mismo principio es aplicable a los hombres que alcanzan o que alcanzarán la salvación, no por su esfuerzo, sino por creer en Dios como su pronto auxilio, como su Redentor, como su Redentor. Miren,
Es en el Evangelio donde se promete vida eterna. Y solo los que creen en el mensaje de salvación alcanzarán esa vida eterna. Y esto nos deja entonces, hermanos, frente a una pregunta por resolver. ¿Cuál? ¿Hay alguna relación entre la fe y la ley? ¿Podemos conciliar que hay algo que relacione la ley y la fe? Bueno, en lo que respecta a la justificación, podemos decir, no hay nada. No lo hay. Pues hay un contraste sumamente marcado entre ellas dos. Hay un abismo entre la fe y la ley. Óigame bien, en lo que respecta a la justificación. Y quiero que eso se lo lleve y lo guarde por allá en una partecita de su mente, porque eso lo vamos a desarrollar después. Esa relación entre la fe y la ley. Pero en lo que respecta a la justificación, no lo hay. No hay relación. Y este es nuestro tercer punto. La contradicción entre la ley y la fe. Gálatas 3:12. Gálatas 3, versículo 12. Dice Pablo, y la ley no es de fe. Miren, ya de entrada el apóstol Pablo está diciendo, no hay relación. No la hay. La ley no es de fe. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nuevamente, ¿qué hace el apóstol Pablo? Cita el Antiguo Testamento. Ahora, al citar Pablo el Antiguo Testamento, y esta vez citando el libro de Levítico, Levítico capítulo 18, versículo 5, lo hace con el propósito de justificar que la fe y la ley van por caminos diferentes. La ley va por un camino, la fe va por otro camino. Caminos diferentes. Pero ¿qué es lo que dice Levítico? Vayamos allí al pasaje de Levítico 18, versículo 5. Levítico 18, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, óigase bien, vivirá en ellos, yo Jehová. Uno pudiera pensar, aquí hay algo extraño. Pareciera que aquí el Señor está diciendo que el cumplimiento de la ley sí puede traer vida. ¿Cierto? Es decir, no solo la fe trae vida, sino el cumplimiento de la ley también trae vida. ¿Sí? Pero no debemos entenderlo así, porque de lo contrario estaríamos diciendo que Pablo mismo se está contradiciendo, porque la ley no es de fe. ¿Sí? La ley no es de fe, no hay relación en medio de ella, y solo hay un camino para la justificación, que es por medio de la fe. Y por eso quiero citar textualmente a un comentarista, a William Hendrickson, que asertivamente él parafraseó este versículo de Levítico diciendo, fíjense, abro comillas, como su Dios soberano, tengo el derecho de ordenarles que guarden mis estatutos. Él es Dios, ¿sí? El soberano, quien decretó, quien manda, quien ordena, quien traza el camino de los hombres. No comerás de este árbol, le dijo el Señor a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, dio esas órdenes. Tengo el derecho de ordenarles que guarden mis estatutos. Y como su Dios fiel y amante, les ayudaré y fortaleceré para que puedan observar mis estatutos, óigame bien, por gratitud. Por gratitud. Es decir, que cuando encontramos esta porción de Levítico, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, aquí estamos hablando, es del corazón amoroso de Dios para con su pueblo, ¿sí? Que yo soy el que les ayudaré a guardar estos estatutos y mis ordenanzas. No se tratará de una obra suya. Yo les capacitaré, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Y esto qué implica?
la misma idea que habíamos encontrado en Habacuc, que se trata es de unas bendiciones propiamente terrenales, de bendiciones que se dan por el cumplimiento de la ley. ¿Acaso no hay bendición cuando uno obedece al Señor? Ciertamente sí lo hay, pero esa bendición no procede de mi buen obrar, sino procede de la gracia del Señor, porque Él ha decidido bendecirnos cuando cumplimos su palabra. Él es bueno, Él es generoso. Así es que, cuidado con llegar a atribuirnos, Señor, hoy oré 3 horas, 3 horas. Así es que, de esa misma manera, espero que me vaya bien en esa oferta de trabajo que me van a presentar en esta mañana. Un trance, una negociación con Dios. No, Dios manda, Él es soberano y Él tiene derecho a ordenarnos todo lo que en su ley está escrito. Y Él ha dispuesto las bendiciones, es por su infinito amor, por su gracia. Ahora, si la ley pudiera alcanzar la justificación para el hombre, hipótesis, estaríamos hablando de 2 caminos sumado al de la fe. ¿Cierto? Si fuera así, si el obrar la ley, si la obra de la ley pudiera alcanzar la justificación para el hombre, estaremos hablando de 2 caminos sumado al de la fe. La ley tiene como propósito, recuérdelo, no lo olvide, tiene como propósito acusar a los hombres. ¿Por causa de qué? De su pecado. Pero supongamos que según Moisés, una suposición, el hombre que cumpla y obedezca toda la ley de Dios, refiriéndose a la ley ceremonial, a la ley moral, aún la ley nacional, recibirá que si no hay nada que objetar, por tanto, es inocente aquel individuo delante de la ley. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, está bien parqueado y llega el policía de tránsito y dice, aquí no se puede parquear, ¿sí? Y la ley, con la ley usted demuestra que es inocente, pues la ley que le está demostrando, usted es inocente, ¿sí? Que no merece culpa, ¿cierto? Ahora, en esta condición, una hipótesis, si el hombre tuviera la capacidad de obedecer hoy en día toda la ley de Dios, pues la ley que ha de declarar, inocente, ¿sí? Eso sí es natural, es inocente. Pero, óigase bien, esta calificación de inocente se mantendrá hasta que la ley demuestre lo contrario. ¿Esto qué implica? Que la obediencia que se demanda, además de ser perfecta, que ha de cumplir todos los mandamientos, toda la ley, además de ser perfecta, ha de ser perpetua. ¿Cómo la ven? Fácil, ¿no? ¿Quieren seguir el camino de las obras de la ley? Los quiero ver, ¿sí? Y fíjense que desde que Adán cayó en el pecado, no hay hombre alguno que pueda replicar una obediencia perfecta, ni mucho menos perpetua. De esta manera, Dios ha decretado que solo será justificado el que en él crea. Ese será el camino, no hay otro. Ahora bien, la ley y la fe son diferentes en que los que quieren descansar en las obras de la ley dependerán de sí mismos. Esa es la característica, ¿sí? El que quiera descansar en la ley, descansar en el cumplimiento de la ley, ¿dónde está su dependencia? ¿Dónde está su confianza? Aquí, en sí mismo, ¿sí? Pero, a diferencia que los que quieren descansar en la fe, ¿en dónde pondrán su confianza? ¿En este pechito? No. Sino en Cristo. Solamente en Cristo. Dejando a un lado, ¿qué? Precisamente todos sus esfuerzos personales. Así es que la fe y la ley son excluyentes. Son excluyentes. Otra diferencia. Mientras que la ley exige obras, porque eso es lo que exige la ley, obras, ¿qué es lo que exige el Evangelio? Fe. Fe. El Evangelio no exige obras. Por eso la fe no es considerada como una obra.
La ley y la fe no se relacionan. De esta manera, la enseñanza judaizante de combinar la fe en Jesucristo, porque eso era lo que enseñaban los judaizantes, está bien, crean en Jesucristo, muy bien, crean en Jesucristo, pero a la vez deben ser circuncidados, pero a la vez deben guardar la salvación. Así es que este pensamiento de combinar la fe en Jesucristo y de guardar las obras de la ley, hermanos, esto resulta en un completo disparate. Disparate. Haga este ejercicio. Por un día, solo un día, dedique un día. Procure obedecer la ley. Pero hágalo como la ley lo demanda. Perfectamente. Hágalo perfectamente. Un día. No le digo que lo haga perpetuamente, listo. Sino un día. Por eso lo reto a que sea eso, un solo día, un día. Y óigame bien, antes de que pase ese día, usted va a encontrar que en lugar de que la ley le declare inocente, porque eso no lo va a encontrar, por el contrario, redundará en su conciencia vez tras vez que la ley le dice culpable. Culpable. Y el único medio que le quedará para resolver su situación legal es el camino de la fe. Porque todas sus obras, todas las obras de los hombres están manchadas de pecado. Solo por el simple hecho de pensarlo, de meditar, voy a probar por el camino de la ley, ya pecó. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en sí mismo y no en Dios, quien ha provisto un solo camino. Isaías lo dejó sumamente claro. Isaías 64, versos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia, y caemos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto es lo que somos, y ciertamente no encuentran ninguna capacidad para obedecer la ley. No la hay. Esto era un caso hipotético, hermanos. Ahora, si pretende seguir el camino de la ley, allí no hay chance, óigame bien, allí no hay chance de decir, bueno, listo, esta vez fallé, esta vez me equivoqué, esta vez pequé, pero a la próxima sí lo voy a hacer. No, con la ley no hay chance, ¿sí? Ya no hay más oportunidades, ya se ha convertido usted en un transgresor, ya lo es, ya es un transgresor. Y es por eso que por el pecado de un solo hombre, la muerte reinó sobre muchos, sobre toda la humanidad. Y esto nos hace, hermanos, nos hace estar de acuerdo precisamente con las palabras del salmista cuando él dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Así es que, hermanos, si desde el nacimiento somos pecadores y aún desde el momento en que fuimos concebidos somos pecadores, desde ese momento la ley ya está allí. ¿Para qué? Para acusarnos como pecadores. Como pecadores. Y ella no puede hacer nada más que declarar nuestra culpa y por tanto bajo maldición al merecer el castigo de Dios. Esa es la realidad del hombre. Siendo que las obras de la ley, hermanos, quedan totalmente deslegitimizadas como medio para ser declarados inocentes, ahora el apóstol Pablo nos indica en qué consiste la bendición que le fue ofrecida a Abraham, extendida sobre todas las naciones y hecha realidad en su simiente. Argumentos positivos. Y esto los encontramos en los versículos 13 y 14 de Gálatas 3, en lo que lo he titulado, Cristo es el único camino de la justificación.
Gálatas 3, 13 y 14. Miren lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, son varios los elementos que nosotros encontramos en esta explicación que nos da precisamente el apóstol Pablo en lo que concierne al camino de la fe que lleva a la justificación. Y el primero de ellos es Cristo como sustituto. Cristo como sustituto. Y el segundo es la redención como resultado de esa sustitución. Son elementos propios de la teología, son elementos sumamente densos, pero es allí donde hemos de fundar nuestra fe. Es allí donde hemos de concebir dónde estamos parados y poder poner nuestra confianza en el Señor. Así es que esta declaración que nos arroja aquí el apóstol Pablo, mostrándonos a Cristo como sustituto y la redención como el resultado de esa sustitución, lo que va a hacer el apóstol Pablo es también añadirle una justificación del Antiguo Testamento. Y lo que va a hacer es precisamente testificar es el grado de compromiso de nuestro Cristo al tomar nuestro lugar. Ese es el objeto que tiene Pablo al usar el Antiguo Testamento en esta porción. Mostrarnos que Cristo estuvo altamente comprometido en rescatarnos, en liberarnos. Nosotros podemos resumir este par de versículos diciendo que este acto de redención y de sustitución redunda al alcanzar no solamente a los judíos, sino también al mundo gentil. Y dentro de las bendiciones recibidas por los que son por fe, que por fe son salvados, está la recepción del Espíritu Santo. Un asunto que ya el apóstol Pablo ha tratado en el versículo 5 de este mismo capítulo 3, cuando él dijo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces es un tema que ya ha sido tratado. Pero bueno, Cristo, lo que necesitamos enfocarnos es aquí, es en Cristo. Cristo es aquella simiente de Abraham, que por medio de él las naciones recibirán la bendición de Dios. Ese es nuestro punto de partida. Y la manera en que llega a ser de bendición para las naciones es con la redención. Cristo nos redimió. Así comienza el versículo 13. Pero yo pregunto, ¿qué es eso de redimir? Bueno, son palabras que quizás las tenemos mucho en nuestro léxico, pero necesitamos tener conocimiento de lo que implica esa expresión. ¿Qué es eso de redimir? Sencillamente esta palabra puede ser traducida como rescatar. Redimir o rescatar. Y tiene esa idea de aquel que va al mercado de los esclavos, de esos esclavos que son feriados al mejor postor y paga el precio. Por un esclavo, paga el precio, pero además de pagar el precio por ese mercado, lo saca al esclavo de ese lugar de esclavitud. Eso es rescatar. Y ciertamente, con esto que ha hablado de este mercado y con este lugar donde se feriaban los esclavos, usted y yo ya nos sentimos visualizados allí en aquel lugar. Ahora bien, si la humanidad está en un estado de maldición, donde se le exige tal cual a un esclavo a sufrir las consecuencias de su condenación por ser pecador, y siendo que esta condición de condenado no puede ser resuelta por la voluntad del hombre, ese esclavo,
y aún incluyendo las mismas obras de la ley, no le servirán para nada. Entonces es allí donde Dios interviene para dar solución al problema del pecado, de manera que sea por gracia, por medio de la fe, y a la vez que su justicia sea impartida. Tienen que darse todos los elementos para que sea perfecto, ¿sí? Una salvación que sea por gracia, por medio de la fe, pero que aún la justicia de Dios sea impartida. Así se cumplirá que el pecado es castigado y a la vez es perdonado. Pecado castigado, pecado perdonado. Y va a ser solamente en la persona de Jesucristo. Solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Y es Cristo quien asumió el lugar del pecador, sustitución, asume el lugar del pecador, haciéndose precisamente maldición y así liberarnos de la maldición de la ley. Es decir, si la humanidad estaba maldita, ¿sí? El Señor vino a cargar con esa maldición. Él vino a cargar con esa maldición. Mire, el catecismo de Heidelberg responde a la pregunta del tipo de mediador que es Cristo, diciendo que el mediador debe ser, abro comillas, uno que sea un ser humano verdadero y justo. Ser humano verdadero y justo. Esto lo podemos hallar, estas características, en una persona cualquiera, por más buena que pudiera ser. No, puede ser un ser humano, pero justo, dijo el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, no hay ni aún uno, ¿sí? Entonces, Cristo es el mediador que cumple estas dos virtudes, de ser un humano verdadero y justo, pero que también sea más poderoso que todas las criaturas. Esto es, uno que también sea verdadero Dios, capaz de levantarse de los muertos. En consecuencia, hermanos, si siendo nosotros transgresores de la ley, y la ley, cumpliendo su función de declararnos culpables y merecedores de castigo, y siendo que la ley de Dios demanda que sea la muerte la paga del pecado, viene nuestro Cristo, toma nuestro lugar para recibir el castigo recibido por nuestros pecados, dando su vida a favor nuestra. ¿De qué manera? Subiendo a esa cruz romana. Esta fue la vía de liberación que Dios proveyó a la humanidad, donde su justicia fuera satisfecha. Recuerde, tiene que darse esto, de lo contrario no sería completo, no sería perfecto y afectaría la santidad y la justicia de Dios. Nosotros los hombres éramos incapaces de pagar por nuestro rescate, pero nuestro sustituto sí tenía con qué y el modo, porque era 100% hombre que cumpliría la demanda de que la naturaleza humana debía ser castigada, pues tomó la naturaleza humana para ser castigada. Y para darnos vida, el 100% Dios resucitó de los muertos. Al decir, si nosotros nos podemos analizar nuestra vida, hermanos, cada día que nosotros vivimos aquí en esta tierra, cada día que vivimos, estamos sumando cada vez más deuda delante de Dios. Nada. Ninguna provisión podemos hacer como para menguar o restar a esa deuda que tenemos. No hay nada en lo absoluto. Ahora, Pablo cita Deuteronomio 21, versículo 23, para demostrar la sustitución de Cristo por los pecadores. ¿Sí? Deuteronomio 21, 23, pero quiero hacer lectura desde el versículo 22. Es decir, Deuteronomio 21, versículos 22 y versículo 23. Dice la Escritura: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte,
Entonces aquí tenemos un culpable. Y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, palabras sumamente fuertes. Y hay una particularidad, hermanos, entre lo que cita Deuteronomio y lo que cita el apóstol Pablo. Fíjense que Deuteronomio dice, porque maldito por Dios es porque maldito por Dios es el colgado, y ese por Dios es excluido de la expresión del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios no maldijo a su hijo. ¿Quién era el maldito? Nosotros. ¿Sí? Leyendo, aquí hago un paréntesis, leyendo el comentario de Lutero de lo que concierne a esta porción de Gálatas, usa palabras sumamente fuertes para expresarse del Señor y que no debiera ser, porque él apunta a que el Señor se hizo pecado, pero se hizo un blasfemo, se hizo un fornicario, se hizo un asesino, se hizo todo esto. Pero la Escritura me dice, o nos dice, que Él no hizo pecado. Él llevó la maldición, la consecuencia de nuestro pecado. Él no era pecador. Él no era pecador. Y por eso es que encontramos que el apóstol Pablo saca eso de ahí, porque nuestro Señor Jesucristo no fue maldito por Dios, los malditos somos nosotros. Esta cita, hermanos, de Deuteronomio no está haciendo referencia directa a la crucifixión romana, ¿sí? Ciertamente, porque en ese tiempo esa práctica no estaba dispuesta aún. Pero sí apunta a que Cristo fue sometido a lo que se consideró como una muerte maldita, ¿sí? Ya que fue tratado como si hubiera sido un criminal. Ese es el punto, que Cristo fue tratado como un criminal. ¿Por qué? Porque fue nuestro sustituto. Nosotros éramos los criminales, los violadores de la ley, y Él fue tratado tal cual debimos haber sido tratados nosotros, como un criminal. Siendo que en Él no había pecado, fue ejecutado como si hubiera sido un criminal. Y esto es porque de sí mismo Él se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de la maldición de la ley, de la condenación de la muerte. Así es que al aceptar esa maldición, Cristo nos liberó y quedamos fuera del mercado de la esclavitud al cual nos llevó la maldición de la ley. Y al ser liberados, ya no somos culpables. Ya no somos culpables. Y ojo, no porque hayamos dejado de pecar, no, sino por la imputación de la justicia ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Allí está la gloria y el honor de la obra redentora de Cristo en esa cruz. El hombre no hizo nada en lo absoluto. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, el derramamiento de su sangre, todo lo hizo para cumplir la justicia de Dios y que esa justicia ganada por Cristo fuera depositada a nuestro favor. Y es por medio de nuestro Salvador que nosotros podemos recibir las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, las cuales recibimos es que, ¿por las obras de la ley? No, por la fe, siendo una de ellas, una de esas bendiciones, la recepción del Espíritu Santo, como ya lo vimos en pasajes anteriores. Ahora, ¿cuáles bendiciones? Si usted lee Efesios capítulo 1, versículo 3, usted va a encontrar que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido receptores de las bendiciones de Dios.
No hay nada más que esperar. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es producir que lo que Dios quiere que gocemos de esas bendiciones, lo podamos explorar, experimentar en esta vida. Esa es la función del Espíritu Santo. Llevarnos cada vez más a la experiencia santa de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo nos ofrece acerca de la experiencia de fe en contraste con la experiencia de obrar la ley de Dios. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Si el medio de justificación es uno solo y el mismo, no cambia, que es ofrecido por el Evangelio y que es recibido por la fe, siendo esta una bendición recibida por Abraham y dispuesta para que de su descendencia viniera el Mesías, que como promesa, ¿sí? Así la recibió Abraham, como promesa, redundaría en esperanza para no solamente a Abraham, sino todo aquel que crea en Cristo como el Mesías que vendría a poner fin al problema del pecado de los hombres. Y así, alcanzando bendición de ser justificados por la fe. Y aunque para nosotros, hermanos, se trate de poner en acción el don de la fe, y no se nos requiere nada más, miren, para Cristo, para nuestro mediador, le implicó observar todo lo que la ley demandaba de un criminal. Sin haber participado él de ningún pecado. Él cargó la maldición de la ley y pagó el requerimiento de la ley dando su vida para que nosotros tuviéramos vida. Espero que ya hasta este punto, hermanos, usted esté sumamente cargado para glorificar a su Salvador. La ley nunca fue un medio por el cual Dios haya dispuesto para que los hombres fueran justificados. Ni siquiera en el huerto del Edén. Ni siquiera en el huerto del Edén. Cuando Dios demandó de Adán y Eva una obediencia perfecta y perpetua. Ni siquiera ese mandamiento, en ese momento de la historia, fue dado como un medio para que Adán y Eva fueran justificados. ¿Por qué lo digo? Porque dicha obediencia a esa primera ley no le daba al primer hombre y a la primer mujer el derecho de hacer algún tipo de demanda como si Dios quedara en deuda. Jamás vamos a encontrar que Adán se jactó de decir, mira Señor, mira, no he comido del árbol, mira que he sido obediente, ¿qué me vas a dar? No. Ninguna demanda. Como si Dios quedara en deuda. Como si Dios estuviera en la obligación de bendecir el cumplimiento de su precepto. Dios soberanamente Él dice, cumplan. Ya. No más. Ahora lo que debemos entender, hermanos, es que Dios voluntariamente, soberanamente y en su eterno amor, en su misericordia, en su gracia, Él agregó una promesa de bendición a su ley. Entonces, aunque Dios demandó el cumplimiento de su ley, la promesa de dar vida nace ¿de dónde? De su gracia. De su gracia. ¿Qué decía el mandamiento? No comas, obedece, de lo contrario, morirás. Y de su gracia que nace, tendrás vida. Bendito el Señor. De esta manera, el cumplimiento de la ley ante la humanidad caída aún sigue decretando sobre cada transgresor un estado de culpabilidad. Pero la promesa de vida, que es independiente al cumplimiento de la ley, sigue siendo por gracia y recibida por medio de la fe. No hay otro camino. Esta es la esperanza de gloria con la cual Abraham descansó mirando hacia adelante, mientras que nosotros miramos hacia atrás,
hacia la cruz de Cristo. Y fue Cristo el único que pudo cumplir con todos los términos de la ley de Dios, incluyendo la demanda de condenación que había sobre nosotros los verdaderos deudores. Fue por su obediencia, hermanos, fue por su obediencia, la obediencia de Cristo, que nosotros somos bendecidos por gracia. De tal manera podemos decir nosotros que alcanzamos las bendiciones de Dios por las buenas obras. Podemos decirlo, que alcanzamos la bendición de Dios por las buenas obras, pero no por las nuestras, sino por las buenas obras de Cristo. Entonces siéntase libre, hermano, para decir que usted fue salvo por obras. Pero tenga en cuenta, no por las suyas, sino por las de Cristo. Ya que cuando confiamos en Cristo, Dios nos acredita esas buenas obras de nuestro Redentor en nuestra cuenta. ¿Qué dice la Escritura? Éramos pobres en espíritu y ahora somos enriquecidos por la obra de Cristo en la cruz. Resulta una completa incongruencia pensar que con el cumplimiento de leyes y de normatividades pretendamos ganar alguna bendición de parte de Dios. Por el contrario, si alguno de ustedes o yo pretendemos seguir por el camino del cumplimiento de la ley para hallar bendición, lo que vamos a encontrar es mayor condenación. No solo porque la ley no le podrá salvar, sino además porque usted y yo no podemos cumplir completamente la ley de Dios. Y aún, si pudiésemos cumplir la ley, las bendiciones prometidas vendrían, es por la gracia de Dios, no por nuestro cumplimiento. Ahora piense muy bien, que para los que hemos sido salvos, que hemos recibido el Espíritu de Dios, esta bendición ha sido para que seamos estimulados por Dios mismo. Me refiero a la bendición del Espíritu. Es eso el propósito, que Dios mismo en medio de cada uno de nosotros nos estimule para que ya no seamos dominados por la carne, es decir, por la naturaleza pecaminosa. Ahora somos dominados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿se ha preguntado usted si ha sido justificado verdaderamente o no? La respuesta estará, hermanos, en si aún vive para la satisfacción de su naturaleza pecaminosa, o si vive según el Espíritu Santo, quien da un sentido nuevo a la vida de todo aquel en el que Él habita. Y es el Espíritu Santo en medio del verdadero creyente que traerá convicción de que somos hijos de Dios, de que Cristo ha sido nuestro Redentor y que nos ha conferido la vida eterna. Es por medio del Espíritu que nosotros comenzamos a actuar bajo el gobierno de Cristo. Y vamos a ver su ley, no como una carga incómoda, sino como la voluntad revelada de Dios, por la cual podemos responder a su gracia, siendo obedientes, porque el amor de Dios nos impulsa a ser obedientes, por amor. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude a meditar en esta porción de las Escrituras en dos sentidos, ya sea para venir delante de Dios arrepentidos por nuestros pecados, suplicando su perdón y que la obra de Cristo obre a nuestro favor. Si hemos visto nuestro pecado y nos hemos dolido, es porque el Señor está llamando. Y el Señor quiere que miremos es a la cruz de Cristo y que pongamos la confianza es allá. O bueno, si ya somos salvos, que el Señor nos ayude, nos bendiga para que nuestra fe sea fortalecida
Y que no olvidemos que si hemos sido salvos por gracia, hemos de vivir por gracia. Y no ser como los Gálatas insensatos que comenzaron por gracia, influenciados por el Espíritu y quisieron procurar el camino de la perfección echando mano a sus propios esfuerzos. Así es que, amado hermano, piense en que la ley no es un camino para ser justificados, sino es más bien un agente de maldición. Y que Dios ha declarado que solo hay un medio de justificación, y que es por la fe. Y que la relación entre la ley y la fe para justificación no la hay. No la busque porque no la va a encontrar. Más bien, si ha de buscar, busque que Cristo es el único camino de justificación.